Hasta ahora habíamos visto que si tenemos dos cuerpos con masas m1 y m2 separados por una distancia que llamamos r12, estos cuerpos ejercen el uno sobre el otro una fuerza de atracción gravitatoria F igual y de sentido contrario que calculábamos con esta expresión que es la fórmula de la ley de la gravitación universal. G es la constante de la gravitación universal, que decíamos que era aproximadamente 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Bien, lo que pasa es que la fuerza es una magnitud vectorial, con lo que tiene módulo, dirección y sentido. Y claro, esta expresión solo nos permite calcular el módulo. Para ver que se trata de una magnitud vectorial, lo que hacemos para expresarlo es poner una flechita encima de la F, dejando claro que se trata de vectores. Por ejemplo, esta fuerza es la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2 y la vamos a llamar fuerza 1, 2. Y esta fuerza, en cambio, es la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1 y la vamos a llamar fuerza 2, 1. Bien, yo me voy a centrar en esta fuerza, o sea, la fuerza 1, 2, la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2. O sea, que voy a buscar la expresión vectorial de la fuerza 1, 2. Bien, para hacerlo lo que voy a hacer es establecer un vector unitario. Un vector unitario es un vector de magnitud 1, de módulo 1, que voy a llamar U1, 2. O sea, que es un vector que apunta desde el cuerpo que ejerce la fuerza al cuerpo que está sometido a esta fuerza. Esta notación, con el acento circunflejo, con el sombrerito, nos indica que es un vector unitario. En muchos textos podéis encontrar esta otra notación, U1, 2, con una flechita. A mí me gusta más esta porque el acento circunflejo nos indica no solo que es un vector, sino que además nos indica que es unitario, o sea que tiene magnitud 1. Vamos a repasar un poco lo de los vectores unitarios. Supongamos que yo digo que una fuerza es igual a 3 newtons. Ahí no estoy contando la historia entera, porque 3 newtons pueden ser hacia cualquier lugar. Y como la fuerza es un vector, tiene que apuntar hacia algún sitio. Entonces lo que hago yo es decir, bueno, pongo un vector unitario, establezco un vector unitario que tiene la dirección y el sentido de la fuerza y multiplico estos 3 newtons por este vector unitario, 3u. Naturalmente esto nos vale para cualquier otra magnitud vectorial, por ejemplo, posición, desplazamiento, velocidad, pero aquí estamos hablando de fuerzas, con lo que pongo el ejemplo de una fuerza. Entonces, esta expresión me dice que la fuerza no solo tiene 3 newtons, o sea, tiene una magnitud de 3 newtons, sino que además apunta hacia donde apunta el vector unitario. Como el vector tiene magnitud 1, pues la fuerza es 1, 2, 3, 3 newtons. Digo, fuerza igual a 3 newtons y estoy especificando la dirección. O sea, el hecho de multiplicar este 3 por este vector unitario no altera el 3 porque este vector tiene valor 1, tiene magnitud, perdón, 1. Entonces, lo único que hace el hecho de multiplicar por este vector unitario es dotar de dirección y sentido al vector fuerza, ¿de acuerdo? Si el vector unitario pues lo hiciésemos apuntar, pongamos hacia aquí, pues entonces esta fuerza de 3 newtons tendría la misma magnitud, pero no la misma dirección ni sentido. O sea, sería esta fuerza igual a 3 newtons. Y esto lo hacemos simplemente multiplicando por el vector unitario. Bien, este vector unitario que he establecido apunta, como he dicho, de la masa
1 a la masa 2, y entonces lo que tengo que escribir para ampliar esta fórmula es la fuerza 1, 2, que es la fuerza que estamos calculando, es igual a menos G por M1, M2, por el producto de las dos masas, partido por la distancia de separación al cuadrado, por el vector unitario 1, 2. Vamos a analizarlo un poco. Vemos que aquí tenemos tres partes. Una es este vector unitario, que como hemos dicho dota al vector de dirección y sentido. Esta parte es la magnitud, o sea, esta fórmula de aquí, la magnitud del vector en newtons, y este signo menos de aquí es porque, si nos fijamos bien, el vector unitario U1, 2 apunta hacia aquí. En cambio, la fuerza que estamos calculando, que es fuerza 1, 2, apunta en sentido contrario, con lo que tenemos que poner un signo menos delante. Y esta es la expresión vectorial de la ley de la gravitación universal. O sea, es una fórmula más completa que esta fórmula que teníamos aquí, porque nos habla del carácter vectorial de la fuerza gravitatoria. Bien, esto nos servirá para poner un ejemplo. Si tenemos una tercera masa, vamos a llamarla masa M3, y queremos calcular la fuerza gravitatoria total que se ejerce sobre esta masa. Lo que haríamos es lo siguiente, unimos la masa 3 con los centros de la masa 1 y la masa 2, calculamos separadamente pues el vector de la fuerza gravitatoria que la masa 1 ejerce sobre la masa 3, vamos a llamarle F13, y luego el vector de la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 3. Vamos a llamarle F23. Pues bien, la fuerza gravitatoria total que este conjunto de masa 1 y masa 2 van a ejercer sobre la masa 3, la vamos a calcular sumando vectorialmente estas dos fuerzas, con lo que ahí tenemos la fuerza 3, que como vemos es un vector, que es la composición de estos dos vectores. O sea que lo expresaríamos así. Fuerza 3 es igual a la suma vectorial de fuerza 1, 3 más fuerza 2, 3.